Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. De los jóvenes que participaban del grupo de formación de doctrina católica en nuestra parroquia de Alepo, algunos nos pidieron profundizar aún más en el conocimiento de la cosmovisión netamente católica. Quizás alguno se preguntará, ¿por qué estudiar estas cosas en medio de una guerra? ¿Acaso no había cosas más importantes que hacer? Bueno, la respuesta me la daban los mismos jóvenes que decían que necesitaban formarse para responder a las preguntas más fundamentales de la vida y que se presentaban con tanta frecuencia en esta guerra que les tocaba vivir. No querían caer en respuestas simplistas a un conflicto y desafíos que tocaban los cimientos de la existencia misma, de las convicciones, de la fe y del futuro que les esperaba. Repetir las respuestas del mundo era secundar postulados meramente pragmáticos, es decir, reducir todo a las causas geopolíticas y especialmente a las causas económicas. Pensando así, se perdía de vista la profundidad metafísica y religiosa del conflicto. Es decir, que tocaba la constitución misma del ser humano, de sus acciones, la responsabilidad moral y religiosa respecto de lo que sucedía y, por supuesto, de su destino eterno. También era necesario fundar la mente en verdades inamovibles, en una estructura lógica que permitiera articular y ordenar los elementos que aparecían en esta guerra. Por último, era necesario formarse para entender el esencial componente religioso de lo que sucedía en Siria y que tocaba gravemente las vidas de tantos hermanos nuestros cristianos, perseguidos a causa de su fe. De este modo nos atrevimos a ofrecerles un poco de formación filosófica y teológica, y como dice la Iglesia y la misma tradición del pensamiento, haríamos este esfuerzo mostrándoles el lugar preferente que tiene el conocimiento y las obras de Santo Tomás de Aquino. Dice un texto del Concilio Vaticano II que hay que aprender a ilustrar los misterios de la salvación cuanto más se pueda y comprenderlos más profundamente y observar sus mutuas relaciones por medio de la especulación, siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás. Y agrega el Código de Derecho Canónico, teniendo como maestro principalmente a Santo Tomás. Añadimos a esto que este gran santo, escribió el Papa Juan XXII, iluminó más a la Iglesia que todos los otros doctores. En sus libros aprovecha más el hombre en un solo año que en el estudio de los demás durante toda la vida. Y el Papa León XIII en la encíclica Aeterna Patris, y citando al cardenal Cayetano, dice que sigamos a Santo Tomás, ya que por la suma veneración con que honró a los doctores sagrados, recibió en cierto modo el entendimiento de todos ellos. Y el Papa Benedicto XV agrega que la Iglesia ha proclamado que la doctrina de Santo Tomás es su propia doctrina. Y porque Dios ha querido, afirma el Papa San Pío V, que por la fuerza y la verdad de la doctrina del doctor angélico, todas las herejías y los errores que se siguieran, confundidos y convictos, se disiparán. El desprecio y el olvido de las enseñanzas de Santo Tomás y de la filosofía del ser han llevado a tantos a perderse en la incerteza y permeabilidad al que lleva las ideas modernas. Los nuevos intelectuales, ávidos de novedad, navegando sobre la barca del relativismo, han confundido y siguen confundiendo a muchos. Los pastores con esta mentalidad han creado una casi religión paralela, falsamente llamada cristiana, que disfrazada de respeto humano y cobardía, hace pactos inicuos con sus propios ejecutores y perseguidores en nombre de la paz.
Los discípulos de este pensamiento vacío llevan a las almas a fragmentarse porque siguen un pensamiento dialéctico, contradictorio, lleno de guetos infranqueables e incomunicados. Como dice el dicho, cada maestrillo con su librillo y por lo tanto con su verdad, provocando confusión y esquizofrenia intelectual y práctica. Los que se llenaban de estas ideas no tenían y no tienen cómo responder a las preguntas que emergen en un conflicto tan desgarrador como el de Siria. San Juan Pablo II dice en la encíclica Fides et Ratio que hay una concepción general que parece constituir el horizonte común para muchas filosofías que se han alejado del sentido del ser. Me estoy refiriendo, continúa el Papa Santo, a la postura nihilista que rechaza todo fundamento a la vez que niega toda verdad objetiva. El nihilismo, aun antes de estar en contraste con las exigencias y los contenidos de la palabra de Dios, niega la humanidad del hombre y su misma identidad. En efecto, se ha de tener en cuenta que la negación del ser comporta inevitablemente la pérdida de contacto con la verdad objetiva y por consiguiente con el fundamento de la dignidad humana. De este modo, se hace posible borrar del rostro del hombre los rasgos que manifiestan su semejanza con Dios, para llevarlo progresivamente a una destructiva voluntad de poder o a la desesperación de la soledad. Una vez que se ha quitado la verdad al hombre, es pura ilusión pretender hacerlo libre. En efecto, verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente. Según las corrientes de pensamiento relacionadas con la posmodernidad, el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. El hombre debería ya aprender a vivir en una perspectiva de carencia total de sentido, caracterizada por lo provisional y fugaz. Por el contrario, Martin Graham escribe en su libro La filosofía de la cultura que la filosofía tomista, brillantemente expuesta en su contenido intemporal, independientemente de sus condiciones históricas, y puesta en vital contacto con las cuestiones de actualidad, produce una impresión más profunda, aún más allá de los ambientes católicos, sobre el hombre moderno ansioso de verdad. Más que lo que puede lograrlo tal vez una presentación de la filosofía católica con medios exclusivamente modernos, con poco o ningún influjo de la gran tradición histórica. Por esto, nos pareció oportuno responder a la iniciativa de los jóvenes de buscar la verdad y de dar respuestas a las graves interrogantes que les presentaba esta guerra, ofreciéndoles estudiar juntos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Lo primero que hice fue buscar una buena edición de la Suma en árabe, pero no la encontré por ninguna parte. Ya no se editaba más. Se la consideraba pasada de moda, como en la mayoría de los centros de estudios de Occidente. Al final, solo pude hallar partes por aquí y por allá, pero nada completo, ni menos un libro, ni nuevo ni viejo. Fui a los seminarios de Alepo, en donde tampoco encontré nada. Lo mismo había hecho cuando era misionero en Tierra Santa, y lo único que encontré en una biblioteca fue un compendio pequeño de pasajes de las obras de Santo Tomás. Me di cuenta que también en estas tierras sirianas había entrado el veneno del progresismo. Esto, además, era un signo de la decadencia del pensamiento y una de las razones de por qué la primavera árabe los agarró tan mal parados. Este es el estado de la formación de los futuros ministros y los laicos, tomada con pinzas, armada con la lógica perecedera y líquida de la filosofía moderna, con fecha de vencimiento. Es una filosofía que brilla mucho, pero que no dice nada. Está vacía. Es un juego, una obsesión del cogito, del propio pensamiento,
cuyo motor es la soberbia, llena de subjetividad y mera salamería con el relativismo. Luego de muchos meses di por fin con una edición digital online y con la posibilidad de descargarla en formato PDF. Lo más llamativo era que la edición pertenecía a la biblioteca de los hermanos musulmanes. Casi me caí de espalda cuando la encontré allí. La tenían como material de estudio indispensable para conocer la mente de los infieles, y la consideraban como uno de los puntos más altos de la especulación filosófica y teológica. Lo que hallé aún más paradójico, comparando esta situación con la radical eliminación que hicimos de este patrimonio occidental y en Occidente. Era una edición del Líbano de 1881, con la aprobación del Vicariato Apostólico de Siria, escrita en árabe clásico bastante difícil, porque es como un español antiguo, pero muy rica en significación y matices. Lamentablemente no estaba completa, faltaba la última parte y el suplemento final. Pero bueno, eso fue lo único que encontré de Santo Tomás. Espero que hoy en día haya más cosas. Comenzamos a estudiarla con los jóvenes, de modo ordenado, cuestión por cuestión, artículo por artículo, etc. Cada uno debía leerla solo y preparar un pedazo que luego comentábamos. Ellos mismos me ayudaban a comprender la profundidad de las palabras y el horizonte cultural de la traducción en árabe. Como había algunos jóvenes de tradición ortodoxa siria que estaban en el grupo, contribuían a la precisión de las ideas, incluso desde la lengua siriaca, ya que hay fuentes bibliográficas que se apoyan en esta tradición. Se asombraban de que Santo Tomás citara tanto el patrimonio oriental, lo que les hacía apreciarlo aún más y hasta les suscitaba el deseo de unión con la Iglesia Católica. En fin, era algo apasionante. La suma teológica de Santo Tomás es directa y brilla con la luminosa verdad que penetra en el alma, que va formando las potencias, facultades y estructura lógica. Realmente me impactó el gusto y la emoción con la que la acogieron. Se entusiasmaban como cuando uno habla de fútbol, o de un cantante, o de la última película en cartelera. Puedo decir que se nos pasaba el tiempo volando. Muchas veces ni escuchábamos los ataques de afuera, era como si estuviéramos en otros parajes, precisamente en las tierras del ser y la trascendencia. Ellos mismos me comentaban que de a poco les servía para confrontar las ideas de los profesores relativistas de la universidad o los curas progresistas, la ideología y las falacias del Islam. Incluso algunos fueron llamados por otras comunidades para dar charlas a otros jóvenes. Y así se creó una cadena que dio muchos frutos, más allá de nuestro pequeño grupo de estudio. De aquí la importancia de mostrar, enseñar e iluminar las almas a nosotros confiadas con el magisterio y la novedad perenne del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, como escribió San Juan Pablo II. Y dice San Pablo VI que no cabe duda que Santo Tomás poseyó en grado eximio audacia para la búsqueda de la verdad, libertad de espíritu para afrontar problemas nuevos y la honradez intelectual propia de quien, no tolerando que el cristianismo se contamine con la filosofía pagana, sin embargo, no rechaza a priori esta filosofía. Por eso ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como precursor del nuevo rumbo de la filosofía y de la cultura universal. Queridos amigos, atrévanse a estudiar a Santo Tomás de Aquino y verán cómo se les ensancha el alma. Que Dios los bendiga mucho.